Dicen los economistas que cada generación vuelve a caer en ese timo de la estampita que se llama el esquema piramidal. Parece que cada generación olvida los errores de la anterior. Ocurre algo similar con la energía nuclear. La energía nuclear que tiene detrás las inevitables sospechas de que son soportadas por lo peor del sector. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa y, por supuesto, sus puertas giratorias que desde la más mínima prudencia nos invitan a ser suspicaces ante las cosas que hacen. Cientos de millones en marketing, silencios fomentados, amenazas cuando corresponde, no investigación de los peligros o los frenos fomentados a las energías renovables. Sin embargo, cada X tiempo regresan como si fueran el bálsamo de Ferabrás que van a solventar todos nuestros problemas, haciendo que el ser humano siga viviendo en esa fantasía de un mundo infinito, con un consumo infinito y una energía infinita. Pero luego, siempre, invariablemente, vienen las rebajas. Y en esas rebajas pagan los pueblos y paga medio planeta Tierra, que a día de hoy ya es invivible. Es decir, que todos esos sueños sirven precisamente para eso, para que por creer a esa gente corramos el riesgo de ya no ser antepasados de nadie. En Garoña hay un reactor igualito al de Fukushima y la peña sigue tan tranquila. Me pregunto si alguien en Japón, minutos antes del tsunami, se imaginaba semejante jari. Y ya no puedo más con la frivolidad de los que hacen negocios con nuestras vidas. Y ya no puedo más que cierren Almaraz. Es mentira que no haya alternativa. Seguir así no es la solución. Por aquí no está la salida. Es un error. Quiero que defiendan nuestra vida. Esto es suicida. Vivir así es un gran error, ignorando todos los riesgos. No me trago que no suba el paro, sea el pretexto que mamoneo. Para hablar de energías nucleares, uno de los principales asuntos es desvelar todas las mentiras que hay detrás, y para eso necesitamos contar con opiniones cualificadas. Hay que avisar de entrada que hemos invitado al Foro Nuclear, a jóvenes nucleares, es decir, a esas personas y esos organismos que fomentan la energía nuclear, pero no han querido venir a discutir con nosotros. Hacen mal. La invitación estaba cursada por diferentes lugares y no han querido venir. Sin embargo, vamos a escuchar sus argumentos porque somos gente decente y queremos contrastarlos. Y tenemos también a 4 personas que llevan mucho tiempo comprometidas con energías que no amenacen a la supervivencia y que dejen un futuro a las nuevas generaciones. Nos acompaña Yolanda Picazo, miembro de MIA y supervisora en instalaciones radiactivas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, nos acompaña igualmente Rodrigo Irurzun, de Ecologistas en Acción. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Juancho López Uralde, portavoz de ECO y diputado de Unidos Podemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cierra la mesa Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear. Muchísimas gracias. Guitián, será, ¿verdad? Guitián, sí, claro, sí. Guitián, muchas gracias, Nieves, por estar aquí con nosotros. Déjame preguntaros en un minuto una pregunta. ¿Por qué hay en España una defensa tan poderosa de la energía nuclear que no encontramos en otros países? Empezamos, si te parece bien, contigo, Yolanda. Bueno, yo creo que los intereses están claros, especialmente en un momento como este, ¿no? En el que las centrales nucleares están amortizadas y, por tanto, pues, se obtienen ingentes beneficios por parte de ellas.
El momento en el que estamos atravesando es fundamental porque... Están amortizadas es que ya han pagado y ahora ya todo es simplemente beneficio. Beneficios, sí. Bueno, distintos costes que hemos estado subvencionando toda la ciudadanía, porque se le echa culpa a las subvenciones que ha habido con respecto a la energía renovable. Sin embargo, las subvenciones que han obtenido la energía nuclear se han visto dobladas a lo largo de estos años por los beneficios de las renovables. Estamos hablando de más de 22.000 millones de euros que se han obtenido por parte de las centrales nucleares y han sido solamente 10 millones de euros con los que han sido subvencionadas las energías renovables. Por tanto, esa es una de las grandes también mentiras que insisten en trasladar tanto las empresas como los gobiernos. Ahora seguimos. Rodrigo, tu minuto. Bueno, es que yo creo que no hay una defensa a ultranza de la energía nuclear en España. Bueno, depende de dónde mires, ¿no? La opinión pública española es mayoritariamente antinuclear y la defensa que hay es de dos empresas fundamentalmente, Iberdrola y Endesa, que son propietarias del 90% de la potencia instalada en España, del parque nuclear. Pues por lo que comentaba Yolanda, ¿no? Cada día que una central nuclear opera tiene unos beneficios entre medio millón y 1 millón de euros. Pues la cosa está clara, diario. No está mal. Juancho. Bueno, yo creo que el modelo nuclear es el modelo perfecto para quienes defienden un tipo de sociedad militarizada, donde unos pocos tienen el control y venden esa energía al resto. Es decir, de alguna manera todos los ciudadanos dependemos de esa energía, o ellos querrían que dependiéramos de esa energía, ¿no? Y luego hay tres motivos. Uno es que el Partido Popular, a través de su think tank, de FAES, en su momento hizo un pronóstico energético que se basaba fundamentalmente en que 1/3 de la energía eléctrica tenía que ser de origen nuclear, y eso, así como otros partidos han ido evolucionando con respecto a su posición con el tema nuclear, el Partido Popular no se ha movido de ahí o no ha tenido otro debate y está todavía en ese debate anclado. Por supuesto, las puertas giratorias, es decir, cómo las empresas eléctricas influyen muchísimo en el regulador debido a que están muchos de los políticos en las empresas y viceversa. Y el tercer aspecto, lógicamente, son esos enormes beneficios de los que se habla, ¿no? Claro. Nieves. Nosotros pensamos que puede jugar todavía la energía nuclear un cierto papel en un modelo que parece que está en transición. Eso no parece que lo discuta nadie. Efectivamente, hay países que han defendido más, como Francia, la energía nuclear. Bueno, en otras situaciones como la de España, pues ha habido una situación histórica diferente, pero bueno, yo simplemente lo que querría es que en el uso de esa energía y de los residuos posteriores, que no hay que olvidar que están ahí ya generados y que se van a poder seguir generando, que se haga una gestión adecuada, con transparencia, estando todas esas inversiones claras, las que hay que hacer, las que se tendrán que hacer, y que ante todo haya transparencia y una barrera fundamental que es el regulador nuclear funcionando perfectamente. Yendo a esto, el regulador, acabamos de vender los españoles por 1 euro, el Banco Popular. Pagamos 60.000 millones por el rescate de la banca y resulta que que era el más barato lo podemos haber comprado por 1 euro y resulta que no. Hemos dejado que lo compre el Banco Santander. Y el regulador parece que no ha estado muy astuto porque, al parecer, las cuentas del Popular llevaban mucho tiempo falseándose. ¿El regulador de la energía nuclear es fiable? Bueno, a ver, el regulador en realidad debería ser el Congreso, ¿no? Y que es el que controla el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero lo cierto es que en este momento el Consejo de Seguridad Nuclear está completamente escorado o está mandado por el Partido Popular, que tiene 3 de los 5 miembros del Consejo, ¿no? Y por lo tanto sus decisiones están totalmente escoradas a ese diseño político del futuro energético español que se basa en gran parte en la energía nuclear, que es lo que dicta el gobierno. Entonces, no es fiable porque el Consejo de Seguridad Nuclear antepone los intereses de los propietarios de las centrales por encima de la seguridad y el medio ambiente. Y lo estamos viendo ahora muy bien. El Consejo de Seguridad Nuclear está pavimentando, está poniendo alfombra roja para que se pueda alargar sin problemas la vida de las nucleares de 40 a 60 años, que es el gran problema o la situación que vivimos ahora, ¿no? Que las centrales nucleares llegan al final de su vida y entonces hay que decidir si se cierran, como decimos nosotros, que hemos presentado una propuesta de ley en el Congreso para su cierre progresivo, que pensamos que es
lo que hay que hacer de manera racional, o si se alargan, nadie sabe hasta cuándo, porque nadie te dice hasta cuándo se van a alargar, ¿no? Entonces, como digo, no es fiable. Los partidos políticos, respecto del alargamiento de la vida de las centrales, que yo recuerde, el PP está a favor, ¿no?, del alargamiento. Sí. Ciudadanos en algún momento también ha votado, ¿o no?, a favor del alargamiento. Ciudadanos fundamentalmente sí, apoya... ¿El PSOE? El PSOE lo que plantea es el cierre cuando las centrales cumplan 40 años y nosotros el cierre, es decir, que no se renueven las licencias, lo cual significaría pues el cierre definitivo en 2024. En sectores nacionales donde afecta también, ¿hay silencio? Bueno, es bastante paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cataluña, pues parece que no se puede tocar mucho el tema porque como tienen una gran dependencia nuclear, pues no hay una posición muy antinuclear, ¿no? Por el tema de la soberanía energética, que yo creo que es una auténtica tontería, porque hoy en día pues la interconexión es total y por lo tanto en ese sentido se podría vivir también en Cataluña sin centrales nucleares, ¿no? Sí, en relación con la pregunta que has formulado del regulador, a nosotros nos preocupa que esas incertidumbres que existen en el plan energético nacional, porque no hay un plan, no hay una estrategia nacional adecuada en energía, nos preocupa que esas incertidumbres acaben generando más presión sobre el regulador. Esto nos parece mal. Nosotros querríamos que se clarificase el panorama a medio y largo plazo, de una vez, porque sin clarificar eso no se puede ser transparente en cuanto a inversiones, estrategias que hay que hacer, cómo hay que evaluar, el plazo se acorta, como hemos visto estos días, y claro, todo eso al final es presión sobre el regulador. Si el regulador además está politizado, es decir, no atiende a las variables técnicas puras que tendría que atender fundamentalmente, porque en ese caso se dejaría someter a un examen continuo, que es de lo que se trata, de que haya plenos públicos, que haya un examen continuado de esa labor del regulador, que el ciudadano pueda ver lo que el regulador hace todos los días, qué informe saca, qué se aprueba, con qué criterio. Entonces, si se somete a eso, necesitas gente muy bien preparada, dispuestos a abrir el debate de cualquier materia, sin miedo ninguno a la pluralidad de medios, como este, como nosotros estamos intentando, nuestro mensaje llevarlo a todos los medios, no estamos cerrados a nadie. Y eso es lo que creo que falta, ese liderazgo que yo digo de baja calidad, se suma a toda esa presión reguladora y no nos gusta el panorama. Déjame que os pregunte también para que la gente pueda tener argumentos. En Alemania hubo un parón evidente, ¿no? Hubo una decisión vinculada a Fukushima. En cambio, en Francia parece que es verdad que hay mucha mayor tolerancia. ¿Por qué explicamos esos dos comportamientos tan diferentes? ¿Hay alguna razón, por ejemplo, de Yolanda? Bueno, yo creo que hubo una decisión coherente e inteligente por parte del gobierno alemán, que además no es sospechoso de bolivariano, ni más bien al contrario. Claro, pero la pregunta es ¿por qué la Alemania lo hizo y Francia no? Bueno, yo creo que la dependencia de Francia es mucho mayor, incluso exporta energía del Estado español. Con lo cual, creo que Alemania también ha sido más inteligente en el diseño de su plan energético a nivel estatal. La energía no es monopolizada por empresas, más de la mitad de energía está en manos de la ciudadanía. Se están haciendo inversiones en renovables, es un país que está desarrollándose tecnológicamente y aprovechando que sería lo lógico y lo que deberíamos hacer en el resto de países, ¿no? Pues una desconexión gradual de todas esas centrales nucleares, dejando hueco para que las renovables puedan asumir esa potencia, ¿no? ¿Quieres tú plantear algo? Bueno, básicamente es que Francia tiene una inercia tremenda, tiene una dependencia muy grande de la energía nuclear y entonces todo esto hace más complicada esa transición, pero los franceses también están apostando por, lo primero, medidas de ahorro y eficiencia, que es lo que no debemos olvidarlo, y segundo, por una paulatina introducción de energías renovables, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, les va a llevar más tiempo. Hay una diferencia fundamental, y es que el programa nuclear francés como el británico están muy vinculados al armamento nuclear. Y eso hace que, es decir, Francia empieza pues, con De Gaulle, empieza a desarrollar la energía nuclear en gran parte debido a que Francia quiere ser una potencia nuclear independiente, ¿no?
Alemania no lo es. Entonces, eso hace que a la hora de salir de la nuclear... Un ente geopolítico también ahí operando, claro. ¿Yolanda, sí? No, solamente puntualizar que recientemente se han celebrado las elecciones y parece ser que el ministro que se ha designado por parte del gobierno francés es un conocido antinuclear, el ministro de Energía. Esperemos que eso también contribuya a que haya un cambio, porque yo creo que la política nuclear tiene que tener una extensión, se tiene que internacionalizar el problema de la energía nuclear. Todas las centrales nucleares, la mayoría de ellas están envejecidas, no es un caso español. Y luego hay países como Portugal, vecino, que prescinde de este tipo de energía y sin embargo puede estar gravemente afectado por países colindantes como el nuestro que podrían ocasionar un grave accidente, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema no solamente estatal, sino que trasciende las fronteras y que por tanto se le tiene que dar una dimensión no solo europea, sino también internacional. Claro, pero nos encontramos un poco con un problema repetido. Es mucho más fácil que haya un lobby europeo de defensa de la nuclear a que haya un decisor político europeo que reparta, ¿no?, de alguna manera la energía en términos, bueno, pues como lo haría, ¿no?, en caso de ser un Estado nacional, y eso no sé si tiene alguna solución. ¿Nieves? Yo lo que quería en relación con Fukushima, creo que Fukushima realmente es un momento que produce una auténtica crisis en todo el sector nuclear mundial. La lección de Fukushima fundamental, que con 3 Mile Island fue distinto, eran los inicios y de ahí se reforzó y empezaron a haber reguladores a raíz de ese accidente. Se cambió mucho de la tecnología, las perspectivas de análisis, todo eso, pero claro, Chernóbil lo habíamos achacado también a problemas de falta de democracia, sin regulador, una serie de problemas graves, pero llega Fukushima. Fukushima lo que nos pone sobre la mesa es que la barrera del regulador es fundamental y que es crítico la transparencia y la independencia reguladoras, que sin eso realmente la energía nuclear es problemática. Uno podría presuponer que el Parlamento debiera tener la capacidad de hacer eso, pero hemos visto que el Parlamento cae en la lógica de los partidos políticos y los partidos políticos vemos que responden a intereses que van más allá de lo que se discute en las elecciones. Por tanto, ¿habría una posibilidad de un regulador diferente? Yo creo que no le han dado la importancia que tiene realmente el regulador nuclear. Se preocupan más, a lo mejor, del Banco de España o tal, aunque también se ha visto todo. Cuando pone interés del Partido Popular para tener una mayoría, sí que se preocupan, ¿no? Se preocupan de controlarlo. Pero, bueno, como quizá hasta ahora los propios trabajadores tampoco hemos reaccionado a eso, porque realmente, en mi opinión, un stakeholder fundamental son los sindicatos. Y en este tema tienen que exigir una calidad democrática y una calidad de las instituciones. Creo que casi todas las instituciones están en una cierta crisis, vamos a decirlo así, no solo el Consejo de Seguridad Nuclear, pero de este momento de crisis hay que salir reforzando las instituciones públicas y que se crea en el funcionario público, en el servicio que hacemos. Rodrigo. Y es fundamental la independencia y la transparencia, es decir, cosas que brillan ampliamente por su ausencia. Al final, el regulador es el regulador es el que regula es el gobierno y el Congreso, ¿no?, el Parlamento. Hablando del CSN, ¿no?, el Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, o otros organismos similares en otros países, bueno, pues sí que sacan su regulación, pero sobre todo lo que hacen es vigilar que haya unas condiciones de seguridad adecuadas. Pero es que la población tiene que estar enterada de lo que está pasando. ¿Cuánta gente se ha enterado de los incidentes que ha habido en Garoña con un acta de inspección del CSN donde se ha caído un bidón con residuos radiactivos porque está corroído está tremendamente degradada la cultura de seguridad en Garoña, o en Ascó hace muy pocos días? Pues muy poca gente, no sale en los medios. Entonces tiene que haber transparencia y la gente tiene que saber a lo que nos estamos enfrentando. Tener una central nuclear, y en este caso 7 reactores nucleares en España en funcionamiento, pues es un peligro. Por mucho que las condiciones de seguridad sean muy férreas, nada es 100% seguro, y el problema es que las consecuencias que tiene la energía nuclear son devastadoras, ¿no? Solamente esto tiene que hacernos reflexionar. Ya, pero llevamos mucho tiempo teniendo que hacer la reflexión y no lo hacemos. Bueno, yo creo lo primero que la energía nuclear es un animal que se está muriendo. Es decir, yo creo que la energía nuclear no ha conseguido desde los años 50 superar sus pecados originales, que son el tema de los residuos radiactivos, que siguen exactamente igual, siguen sin resolver. La discusión con los residuos radiactivos es si los ponemos aquí o los ponemos allí, pero no hay otra fórmula para ellos.
El tema de la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente y después de Fukushima sigue ahí. Y por último, el tema del coste. Construir una central nuclear es muy caro y no puede hacerse si no se hace desde lo público, y lo público ya no está por esa labor, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen existiendo las centrales? Bueno, porque hay una inercia, pero se van cerrando. Es decir, ¿Pero tú crees que no se van a abrir nuevas? yo creo que en este momento en Europa Occidental ya solo hay en construcción una en Finlandia y luego un modelo similar en Francia, y prácticamente en Europa Occidental no se están construyendo, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos en China, etcétera, pero claro, eso no es una tecnología que esté en amplio desarrollo, es una tecnología que está decayendo. ¿Por qué no decae más rápidamente? Pues porque es un poco el caso español, ¿no? Hay unas inversiones hechas, amortizadas, que están generando un beneficio. La pregunta es ¿cuánto tiempo puede seguir una central nuclear funcionando? Unas fábricas que se han construido para 40 años, ¿cuánto tiempo pueden seguir sin que aquello realmente pete, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces el gobierno y los defensores de la nuclear están jugando vamos a alargar la vida, a la ruleta rusa, ¿no? Vamos a alargar la vida a ver qué pasa. Y lo que nosotros decimos es, oiga, si las centrales han llegado al final de su vida, vamos a hacer un cierre ordenado y vamos a ir sustituyendo esas centrales y no jugar a la ruleta rusa para garantizar ese beneficio, ¿no? ¿El principal problema de las centrales nucleares son los accidentes? Bueno, claro, las consecuencias peores son los accidentes. Yo lo que creo es que hay que reforzar bastante a los técnicos que realizan su trabajo. Vuelvo otra vez a la carga con el funcionariado, que es tan importante y tan básico para garantizar que esas inspecciones y esas evaluaciones se hacen debidamente y con la debida independencia. Y, por ejemplo, que hayan pasado casi, vamos ya a los 40 años de existencia del regulador nuclear español y nunca ha habido un consejero del propio cuerpo técnico. Esto lo pregunto un poco, lo hago la comparación con el Consejo General del Poder Judicial o un tribunal como el Constitucional. ¿Alguna vez se comprendería que nunca hubiera habido un juez? Pues algo parecido puede ocurrir aquí. Han pasado presidentes que venían de empresas reguladas. Parece ser que eso no está contemplado en la ley como algo inadecuado. Pero el caso inverso, que un técnico se vaya a trabajar luego, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, la pregunta es, esa relación regulador-regulado, habría que analizarla, hacer estudios. A nivel europeo se están haciendo cosas, a nivel mundial, para mejorar esa transparencia, hacer exámenes, se hacen exámenes. Pero ahora nosotros desde dentro estamos intentando que haya un debate más abierto. Creemos que es bueno para defender la posibilidad de utilización de la energía nuclear, aunque, como efectivamente habéis comentado, hay una serie de cuestiones éticas y procesos que no están cerrados. ¿Qué hacer con los residuos radiactivos? En fin, yo mucho que hablar ahí. ¿Rodrigo? Yo lanzo una pregunta. Si pudiéramos elegir entre un modelo basado en energía nuclear, en carbón, en gas y unas poquitas renovables, o un tercio de renovables, y otro modelo limpio, renovable, con recursos autóctonos, etcétera, etcétera, ¿qué elegiríamos en el caso de que pudiéramos elegir? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿podemos prescindir de las nucleares? ¿Podemos prescindir del carbón? ¿Podemos prescindir de las energías sucias? Y eso nos lo tenemos que hacer cada uno, esa pregunta en nuestra cabeza. Pero insisto, la gente no se lo hace. Es decir, me recuerda a esos trabajadores diciendo preferimos el cáncer a quedarnos sin trabajo, ¿no? Reclamando que se mantenga una empresa que les está matando. Entonces, de alguna manera, es cierto, ¿no?, que en España no tiene mucho éxito la defensa, ¿no?, de la energía nuclear, pero tampoco tiene mucho éxito la capacidad popular para frenar, por ejemplo, el mantenimiento de las centrales. Por tanto, otra vez hay como una suerte de empate, ¿no? Ellos no tienen la fuerza suficiente como para frenarlo, ni la ciudadanía tiene la fuerza suficiente como para pararlo. Lo que pasa es que las nucleares cada vez están más deterioradas y cada vez el sentimiento antinuclear crece, sobre todo en el entorno de las centrales. Por ejemplo, esa ecuación se rompe con el tema de Garoña. En Garoña, por lo menos en Álava y en el País Vasco, la reacción antinuclear ante la posibilidad de que se abra Garoña es muy fuerte, por el miedo que produce, porque realmente yo he estado hace unos años, no tantos, en manifestaciones contra Garoña y efectivamente no había tanta gente. Hoy en día se está movilizando mucha gente. ¿Por qué? Porque causa verdadero miedo. El riesgo es más evidente, ¿no? El riesgo es más evidente. Entonces, en la medida en que las centrales van envejeciendo, ese riesgo es mayor y el rechazo que van a generar en el entorno
va a ser cada vez mayor. Hay un planteamiento que yo creo que también es relevante, ¿no? Y es el que veníamos diciendo de las puertas giratorias. Es decir, hay un elemento donde la transparencia, la coherencia, la fiabilidad se convierte en algo problemático cuando los actores políticos terminan trabajando en estas grandes empresas. Sí. O en el propio Consejo de Seguridad Nuclear, como decía ella. Es decir, de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, hay gente que ha estado en el Parlamento pues, del Partido Popular, etc. Yolanda. Hay que tener un dato muy importante en cuenta, que es que la Ley de Energía Nuclear es preconstitucional. Es de 1966 y a día de hoy se ha modificado levemente, con lo cual hazte una idea de lo que significa lo de las puertas giratorias. Es decir, hemos heredado un sistema franquista con respecto a la legislación de energía nuclear. Es un dato que normalmente no ponemos sobre la mesa, pero yo creo que es el momento de ir planteando el redactar una nueva ley de energía nuclear que sea constitucional al menos, aunque nos guste menos que la preconstitucional, pero que sea constitucional. Sí, en relación con esto es interesante, efectivamente, yo creo que habría que ir a un nuevo marco de regulación y de manera de todo tratamiento de toda esta información, porque como se ve en el expediente concreto de Garoña, tal y como se ha gestionado en el regulador nuclear, se ha tratado internamente como algo un tanto secreto o solo para que determinadas personas accedieran a los datos a evaluar, lo cual ha llevado, como si dijéramos, a un cierre para un grupo solo muy reducido de personas de ese trabajo, ¿no? En lugar de abrirlo a comentarios, como tendría que ser un regulador, vaya, si hubiera una cultura de seguridad adecuada, se tendría que poder debatir desde cualquier ángulo, cualquier técnico podría discrepar en caso determinado y podría eso enriquecer con esa actitud crítica el resultado final. Pero con esta idea, con este sistema que se ha llevado, luego al final ha venido la ley de transparencia, que se empezó ya con el portal de transparencia a poner en marcha en 2015 y nos encontramos ahora con que ahora mismo cualquier persona solicita a través del portal de transparencia los informes de este expediente y se le tienen que entregar, porque así lo ha dicho el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Y no es el caso? Sí, se le han entregado a gente. A lo que voy es que está como cambiando todo. O sea, el concepto con el que se ha venido trabajando, que es un tanto de secreto, ahora mismo se dan cuenta en realidad que no ha servido para nada, porque tratar la información como casi confidencial, a efectos de que solo unas cuantas personas seleccionadas puedan acceder a esos expedientes, pero luego tener que dar esa información a la ciudadanía porque está en su derecho de pedirla, es como una situación rara que el regulador trabaje así. En memoria histórica no se están dando la información, se la están guardando y se la dan dependiendo a quién, o sea, esa transparencia no funciona. No sé si funciona en el ámbito nuclear, que toda la información tiene se que está cambiar, dando. porque la transparencia... ¿Pero se está dando a día de hoy toda la información? ¿Tú dices que no? Mira, hay un comité asesor en materia de comunicación y de información en el CSN. Yo estoy de suplente y he ido a algunas sesiones cuando el titular no ha podido ir. Y bueno, se trata precisamente en ese comité de que veamos cuáles son los mecanismos que el Comité de Seguridad Nuclear tiene que poner en marcha para que haya esa transparencia que estamos hablando aquí, ¿no? Y bueno, pues una cosa que le pedimos, que los informes estén públicos en la página web y que cualquiera pueda acceder a ellos. Bueno, pues no, porque claro, por motivos de seguridad, pues oye, si por motivos de seguridad hay algún dato que no tengas que ocultar, no lo pongas, pero que los informes estén. Pues que a petición estén, pero claro, para yo pedir un informe tengo que saber que existe. ¿Cómo sé que existe si no los publicáis o no publicáis un listado? En fin. Nuestra propuesta en el informe... Dejamos a dejar a ella y ahora te doy a ti la palabra, Nieves. Y nuestra propuesta en el informe de propuestas que hicimos de transparencia e independencia, que la hicimos al Congreso de los Diputados, era lista de títulos de informes que se van produciendo diariamente. O sea, la transparencia tiene que ser un flujo continuado de información, no al final del expediente dar 4 datos, no, ir trasladando todo lo que se va haciendo. Y efectivamente, en el momento que un ciudadano dice, este tema me interesa, ya se prepara, se revisa si el informe contiene información que hubiera que tachar, pues se tacha, pero en principio eso es lo que hemos propuesto nosotros en el informe. Juancho. Yo soy pesimista, yo creo que el sector nuclear nunca ha sido transparente ni lo va a ser, por una razón evidente, y es que si hubiera transparencia sobre los llamados incidentes
que ocurren en las centrales nucleares estarían todas cerradas, porque la alarma que se generaría, es decir, solamente en las últimas semanas los incidentes que nosotros hemos escuchado de los propios consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso, por ejemplo, escuchar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear decir cómo se manipulaba en Garoña un bidón con agua radiactiva que ni siquiera tenía la tapa puesta, esto dicho así como anécdota por parte del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que eso se cae. El incidente de la central nuclear de Ascó recientemente, en el cual ha habido, han reventado 2 generadores. Si todo esto realmente hubiera transparencia y la gente supiera lo que está ocurriendo, pedirían inmediatamente. ¿Lo ocultan los medios de comunicación? Se oculta en general, lo ocultan, en primer lugar lo ocultan las propias centrales, los propietarios de las centrales, que se sepa lo mínimo posible. En segundo lugar lo oculta el Consejo de Seguridad Nuclear, que en sus notas de prensa siempre dice 2 cosas: que no ha habido emisión de radiación al exterior y que todo está controlado. Eso es básicamente lo que dice. Y lo ocultan, y los medios de comunicación pues tampoco tienen especial interés en profundizar. Es que los medios de comunicación principalmente están financiados por estos grupos, ¿no? Todos lo sabemos, por las grandes eléctricas. Entonces, a veces, incluso últimamente siguiendo la prensa, da la sensación de que gobiernos y eléctricas se comunican a través de periódicos. La semana pasada hubo un órdago por parte de Iberdrola que decía que iba a cerrar todas las centrales nucleares. Al día siguiente sale el gobierno diciendo que va a extender el plazo de solicitud de la renovación del permiso. O sea, es una cosa impresionante lo de los medios de comunicación y lo del poder que tienen las eléctricas sobre esos medios de comunicación, que son capaces de sacar una noticia y hacer que el gobierno a otro día ponga la alfombra roja para facilitar la explotación de esas centrales nucleares. Mira, Juan Carlos, es verdad que hay un gran silencio mediático, es verdad que hay puertas giratorias y presión sobre el gobierno, pero yo quiero llamar la atención sobre el poder de la gente, ¿no? El poder de la ciudadanía, que somos los que de verdad tenemos que ponernos las manos a la obra a exigir que se cierren las nucleares en España. Preguntabas antes, ese movimiento parece que se ha diluido, que no tiene fuerza suficiente. Pues es verdad, ¿por qué? Porque llevan entre 30 y 40 años operando la mayoría de ellas. Y es verdad que en esos 20 años de margen pues han estado operando con una cierta normalidad, es verdad que cada vez con más incidentes, pero bueno, pues la gente se ha acostumbrado y han estado funcionando. Pero es que tenemos que darnos cuenta de que estamos en un momento clave ahora mismo, en un momento crítico. Están casi todas ya cumpliendo casi los 40 años, si no los van a superar cuando venzan los permisos de explotación, es el momento de cerrarlas y es el momento en que estamos asistiendo a un cambio en el modelo energético. Si las centrales nucleares siguen operativas, van a suponer una dificultad para la penetración de renovables. Entonces, en ese momento no las necesitamos y lo que hay que hacer es cerrarlas y exigir a la gente que las cerremos. De hecho, eso es lo que estamos haciendo desde el Movimiento Ibérico Antinuclear y muchas otras organizaciones y lo que estamos planteando para, por ejemplo, el sábado que viene, ¿no? Para nosotros, es importante lo que el Pleno traslade a la opinión pública. El Pleno es el instrumento donde se tiene que abrir el debate. Y ahora, por ejemplo, que estamos viendo que la consejera Narbona hace votos particulares, gracias a eso estamos pudiendo conocer en determinadas cosas qué opinan los consejeros. Creemos que es importante que se conozca el criterio que tiene cada uno de ellos y cuál es la votación final y lo que resulte. Es necesario abrir eso, porque es la forma de que haya un examen a lo que se decide en el Consejo de Seguridad Nuclear. Por eso pensamos que hay que reforzar en ese sentido la calidad de ese pleno y darle transparencia equivale a eso, a voto particular, y entonces ya conocemos la opinión de todos. Pues, ¿sigues pensando que habría cambiar algo en la elección de esos consejeros? Sí, fundamental. ¿Cómo? Hombre, yo iría a un proceso más abierto en el que se pueda presentar candidaturas diversas y donde al final haya un comité que ponga una puntuación, por lo menos que garantice que hay un aprobado y que por tanto se cumple con unas exigencias mínimas, y luego a continuación ya pues los políticos se pueden poner de acuerdo con todos aquellos que hayan aprobado el examen y hacer sus determinadas cábalas y aprobar lo que estimen, ¿no? Pero evidentemente ese examen previo se necesita. No se puede nombrar a personas que creemos que no cumplen, por ejemplo, el nivel de idioma, el nivel de manejo de la normativa técnica, el nivel de debate, porque entonces no podrán formarse un criterio sobre un tema,
o no querrán también, puede pasar que lo puedan tener el criterio pero tampoco quieran. Esto es más complejo, ¿no? Pero digamos que hay una variable previa que es el conocimiento técnico y capacidad exigible. Y luego ya está la variable de independencia que también hay que garantizar, las dos. Entonces irá ese proceso. Y una cosa muy rápida. Claro, en el Consejo tenemos muchos puestos de libre designación, que también es un problema esto, porque acaba pasando que hay una discrepancia, se gestiona mal y lo más fácil, cesar a la persona discrepante. Esto acaba creando una cultura interna de miedo que es negativa, en nuestra opinión es negativa y por tanto, si por ejemplo ante un suceso como lo que estabas contando antes, hay una persona que analiza a fondo, se va a hacer allí una inspección como un jefe de área de experiencia operativa, que es lo que se necesita para estos casos, y dar transparencia a toda esa evaluación, ¿por qué no?, a esa inspección que se hace y poner todo sobre la mesa para que los ciudadanos vean el trabajo que hacemos, eso daría credibilidad a la institución reguladora y pensamos que sería la garantía que necesitamos. Pensamos eso. Déjame que os haga preguntas concretas que contestéis. El que primero salte se hace cargo de la respuesta de la defensa de la energía nuclear. La primera es que las centrales nucleares garantizan el suministro. Las centrales nucleares en ocasiones son el obstáculo para que las energías renovables entren en la red, es decir, son perfectamente sustituibles por otro tipo de fuentes energéticas. Yolanda, ¿reducen las nucleares la dependencia exterior? Claro que las nucleares no. Lo que reducen la dependencia exterior son las renovables. Las nucleares agudizan la dependencia exterior porque nosotros no tenemos combustible para esas nucleares. Todo el uranio es de exterior, con lo cual el funcionamiento de las centrales nucleares depende única y exclusivamente, en este caso, de combustible extranjero. Rodrigo, ¿no emiten CO2? Bueno, pues esto es falso. Si analizamos el ciclo de vida completo, como deberíamos analizar con todos los combustibles y tecnologías, las nucleares emiten más CO2 que cualquiera de los renovables. Es verdad que emiten menos CO2 que si quemamos carbón para generar electricidad, pero emiten CO2 y además imagínate lo que es el transporte, las minas a cielo abierto que hay que hacer, que son enormes, etcétera, etcétera. Falso. Nieves, ¿son seguras? Yo creo que es una pregunta compleja, pero el nivel del riesgo lo marca un poco la sociedad, los avances tecnológicos, el progreso social. Lo que a lo mejor era aceptable en los años 70, Garoña a lo mejor se consideraba más segura, a día de hoy tiene un nivel de aceptabilidad ese riesgo que a lo mejor la sociedad lo cuestiona. Yo un día oí a Luis Echavarri, que había sido consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y que ha sido director en la ANEA, en la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE, de todo este ambiente sector nuclear, ámbito nuclear, y le oí decir una cosa muy interesante, y es que la contención de Garoña es como el contrato con la sociedad. Y es porque la contención es esa barrera última o penúltima, digamos que la barrera de la emergencia nuclear outside es la última, pero esa contención es la que al final va a recoger frente a un posible accidente. El problema lo va a limitar, lo va a confinar. ¿Es aceptable un diseño a día de hoy de Garoña con una contención como esa? Según le entendía él, a lo mejor no. A lo mejor no. Entonces, es una pregunta que también me parece Juancho, importante. ¿la energía nuclear aumenta la capacidad industrial y nos hace más competitivos? La energía nuclear es una estafa. La energía nuclear es una estafa porque le hemos pagado entre todos los ciudadanos, los beneficios los recogen las empresas eléctricas y posteriormente los residuos que nos dejan nos los devuelven a los ciudadanos para que lo gestionemos. Entonces, no garantiza, al contrario, allí donde hay una central nuclear lo que hay es un desierto industrial. ¿Por qué es tan problemático cerrar Garoña o cerrar Almaraz? Porque no hay nada alrededor. ¿Por qué no hay nada? Porque ninguna empresa quiere producir galletas o azúcar o harina o agua mineral cerca de una nuclear, porque nadie lo va a comprar. Entonces, precisamente es al contrario, alrededor de las nucleares, desierto industrial. Y una última para ti, Yolanda. ¿Existe una solución, dicen, para los residuos, gracias al desarrollo tecnológico y a ese discurso, ¿no?, de la solución tecnológica a todos nuestros problemas? No existe a día de hoy una solución definitiva a los residuos radiactivos. Existen dos tipos de emplazamiento
a día de hoy en este estado, que son el ATC, almacén transitorio centralizado. La propia palabra transitorio centralizado dice que no es definitivo, es temporal y no duraría más de 60 años. Y la otra forma de almacenamiento es el almacén temporal individualizado, que es anexo a las centrales nucleares, para que la gente que no está familiarizada la entienda. Y son temporales. Uno incluye la palabra almacén temporal individualizado y el otro almacén transitorio, con lo cual no son soluciones definitivas, son parches hasta que se encuentre una solución definitiva. Y de momento no la hay, ni aquí ni en otro país. ¿Cómo pensamos una transición energética hacia renovables? Bueno, pues lo primero es, que lo he comentado antes, el ahorro y la eficiencia. Mira, fíjate, la energía nuclear en España produce el 20% de la electricidad que consumimos. Bueno, pues debería ser deseable que de aquí a 2020-2022 uno de los objetivos fuera reducir en un 20% el consumo de electricidad. Ya no habría que poner en marcha ninguna otra central para sustituir las nucleares. Luego, el siguiente paso pues, es ir instalando y, sobre todo, cerca de los puntos de consumo, que esta es la gran ventaja que tienen las renovables, que tú te puedes poner unos paneles en tu casa y directamente te abasteces de energía, ¿no? Esto es todo contra lo que está yendo la normativa del gobierno en los últimos años, que los ciudadanos seamos responsables y dueños de nuestra propia energía. Tenemos que entender que la energía es un bien básico, esencial y que lo necesitamos para todo. Tengámoslo en nuestras manos. ¿Tenemos países que nos sirvan de referencia? Bueno, pues recientemente se ha hecho un referéndum en Suiza y su ciudadanía ha aprobado abandonar este tipo de energía de manera gradual. Hay países que no cuentan con este tipo de energía y no tienen la factura de la luz más cara que nosotros. Somos el país europeo con la factura de la luz más cara y no tiene que ver con que tengamos precisamente nucleares. Es en otros países donde hay más renovables, donde la factura es más baja. Fíjate qué paradoja, que parte de las nucleares españolas son propiedad de Endesa, una empresa que fue pública, se privatizó y ahora ha sido comprada por Enel, que es una empresa pública italiana, que no tiene nucleares, porque Italia en 2 ocasiones en referéndum decidió no tener nucleares. Entonces, la paradoja es que es la que se está embolsando el beneficio del riesgo nuclear. Y luego hay países como Dinamarca, que no tienen nucleares y que han apostado por un horizonte 100% basado en las fuentes renovables. Tenemos Alemania, que es un país que está en ese proceso de cierre, es decir, que hay muchos modelos alternativos sin nucleares. Sí, yo creo que es interesante un comentario que hago. La variable económica en todo lo que es el ciclo de producción de energía nuclear creo que tiene su efecto, tanto en la seguridad nuclear como en la garantía a largo plazo de que las cosas se hacen bien, porque en la energía nuclear no olvidemos que el largo plazo es básico. No se puede trabajar con no es como otro tipo de productos que no generan problemas a largo plazo, sino que aquí hay que gestionar a largo plazo esa mina de uranio que explotas, luego tienes que dejarla supervisando continuamente durante 300 o 500 años o indefinidamente. En el caso de la energía nuclear también se necesitan inversiones que hay que, de alguna manera, tener garantía financiera, porque si no todo eso recaerá en el Estado y puede traer sus problemas. En este sentido, pienso que el Consejo de Seguridad Nuclear también debería preocuparse por esa garantía financiera y no decir que la variable económica no es de nuestra competencia, porque eso se argumentó, por ejemplo, en el caso del ATC, se vino a decir que nosotros no nos preocupábamos si en Resa se gasta más o menos dinero, que eso no es un tema del Consejo, que hasta cierto punto es comprensible, pero entonces nos podemos encontrar con que la parte de producción de energía eléctrica del ciclo, digamos, es mucho más insegura desde el punto de vista económico, con sus problemas, y la segunda parte del ciclo de combustible, de la del residuo, es mucho más garantista porque está el Estado. Entonces, a mí me gustaría que en este tema se hicieran algunas reflexiones por parte del regulador nuclear también. El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones acaba de multar a España, ¿no?, por el recorte de las primas a las energías renovables, y es un dinerito. Bueno, efectivamente, es que lo primero, en cuanto al tema del coste económico en el largo plazo, ¿no? Es decir, Garoña, aunque se cierre, ahora mismo sigue teniendo un problema del calentamiento del agua de la piscina de los residuos, que eso alguien tiene que garantizar que eso esté siempre refrigerado. Por lo tanto,
eso en un momento de recortes como el que se vivió, un gobierno de muchos recortes, etcétera, de repente si dicen no hay dinero para continuar con los residuos, dentro de 100 años, digamos, ¿no? Eso sigue estando ahí, va a tener que seguir estando. Efectivamente, ahora vemos cómo el gobierno va a tener que pagar multas debido a decisiones erróneas con respecto a las renovables, multas que se podrían haber destinado precisamente a esas primas que se quisieron impedir, y este es el primer caso, puede haber más, ¿no? Entonces, bueno, estamos en manos de un gobierno, yo creo, irresponsable, desde luego, en el tema energético, muy irresponsable. En términos educativos, ¿estamos avanzando algo? ¿Cero, nada? ¿Cómo está la cosa, Yolanda? Hombre, no soy una experta en el sector educativo, pero yo creo que cada vez hay más conciencia por parte de la población, cada vez también hay más iniciativas ciudadanas que plantean hacer frente a este tipo de energía, y que cada vez la gente sabe lo que quiere y lo que no quiere. Lo digo, ¿sabéis por qué? Porque tengo la sensación, después de pensar mucho, ¿no?, en las dificultades que tiene la conciencia ecológica para ante la gravedad del reto que estamos enfrentando, concienciar a la gente. Es decir, estamos al borde del precipicio y no lo vemos. A veces tengo la sensación de que quizá un discurso catastrófico opera el dicho castellano de cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Y no sé si tenemos que pensar en otro tipo de argumentación, porque es que aumenta, ¿no?, un grado la temperatura y seguimos con los mismos comportamientos. Pero mira, nos encontramos entre el miedo que nos trasladan, por ejemplo, hace muy recientemente, ¿no?, que va a subir el recibo de la luz, ¿no? Si se cierran las nucleares, sube el recibo de la luz. Claro, esto es algo que a todo el mundo nos llena de miedo, ¿no? No, que no me suban el recibo de la luz. Es mentira, por supuesto, no es una acción directa. O, por ejemplo, el tema de las nucleares, es que de las renovables son caras, son inseguras. Pues ha hecho que se genere un sentimiento en la población general contraria a instalar renovables en sus propias casas, cuando es absurdo, es perfectamente en el resto del mundo se está yendo en otra dirección completamente diferente. Hace un par de meses fue al instituto de mi hijo una persona de una universidad a contarles las bondades de la energía nuclear, que estudiaran en sus institutos, que era una energía del futuro, que era limpia, que no era contaminante, que no generaba CO2, que etcétera, etcétera, que es la energía del futuro. En fin, a mí me parece que bien que cada cual tenga su opinión, pero está engañando a los chavales, porque no es limpia, es contaminante. Sí genera CO2, no es la energía del futuro, se está abandonando en todo el mundo. Entonces, falta, a ver... Nosotros hicimos un proyecto cuando yo estaba en Greenpeace que fue muy interesante, de instalar instalaciones fotovoltaicas, para la redundancia, en institutos. Lo que pasa es que, claro, teníamos que hacerlo con nuestro dinero, pero era una experiencia fantástica porque, claro, los chavales que veían que efectivamente las placas solares con unos contadores se veía, se les decía, mira, esto es lo que está produciendo, etcétera, y realmente eso debería, por ejemplo, ser de obligado cumplimiento en todas las escuelas e institutos de España, que todos tuvieran energías renovables para que los chavales vieran desde pequeños que eso es una normalidad y que se produce energía de otra manera, pero eso no se hace. En cambio, les enseñamos a jugar a la bolsa, para que tengan conocimientos de cómo quedarte con la pasta de los otros. Nieves, nos tenemos que ir, te voy a dar 30 segundos. Yo quería hablar de ética también, es una variable importante. En tema educativo creo que se va creando una conciencia ética en todo, y creo que nosotros hablamos desde el Colegio Oficial de Geólogos de geoética como una variable fundamental para proteger el planeta donde vivimos, ¿no? Y creo que es importante que se vaya concienciando a toda la población, y en el tema de residuos radiactivos quizá haya que llegar ya pronto a un plan de gestión de residuos radiactivos que verdaderamente busque éticamente cerrar el ciclo, no dejar el problema para dentro de 5 generaciones o más, sino que el plan de gestión de residuos aborde de verdad una ley, si hace falta que se haga, lo que sea necesario, pero que se cierre el ciclo del combustible nuclear. Nos tenemos que ir. Dejadme que os pregunte en un minuto para que me contestéis a 2 preguntas. ¿Qué puede hacer la gente como consumidora, como ciudadana y ciudadano independientes en nuestra lógica particular? ¿Y por qué entendéis que hay que ir a la manifestación de este sábado? Y empezamos contigo, Rodrigo. Pues lo primero es evitar el derroche, ahorrar en nuestras casas, comentárselo a todo el mundo que podamos, apostar por las renovables y bueno, tienes opciones, ¿no? En tu propia casa puedes contratar la electricidad 100% renovable, es un gesto y estás ayudando al planeta.
¿Por qué hay que ir a la manifestación? Pues como he comentado antes, estamos en un momento en el que hay que decir ya basta, hay que cerrarlas ya. Y animamos a todo el mundo a que el 10 de junio pues venga a Madrid a esa manifestación, esa fiesta de jubilación de la energía nuclear que hemos montado. ¿Qué es una fiesta? Sí. ¿Que arranca de? Arranca, bueno, la manifestación es a las 6 de la tarde desde Atocha hasta Legazpi vamos a estar, y luego vamos a estar con conciertos, por la mañana también va a haber música en directo, un debate, bueno, va a haber bastantes actividades. Estupendo. ¿Yolanda? Pues yo creo que como ciudadanos tenemos bastante poder. Aparte, Rodrigo y yo somos miembros de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Hemos sacado recientemente una campaña que se llama Un Millón se sale y proponemos a la ciudadanía desde ahí salirse del oligopolio, optar por cooperativas y comercializadoras de energía 100% renovable que existen en todo el Estado español. Y bueno, pues es una de las soluciones. Protestamos, pero también estamos trabajando en llevar propuestas y en buscar otros mercados. Si no nos gustan sus mercados, creemos nuestros propios mercados al margen de esos mercados donde produzcamos y consumamos nuestra propia energía. Y con respecto a la movilización, creo que es importante que todos estemos, todos pagamos en la factura de la luz las consecuencias de la energía nuclear. Independientemente de que estemos afectados por los territorios que estén las centrales nucleares, todos estamos afectados pagando el precio en nuestra factura de la luz. Muchas gracias. Yolanda Nieves. Nosotros no vamos a ir a la manifestación, respetaremos la decisión que se considere más oportuna y más adecuada para el suministro energético de España y dentro, por supuesto, de variables medioambientales que nos parecen estupendas, pero lo que sí que creemos es que es importante esa transparencia, esa independencia y, por tanto, reforzar el regulador nuclear en este momento es una asignatura pendiente, pero muy, muy importante. Muchas gracias. Juancho. Muy rápido. Decisión individual, cambiar de comercializadora. Yo creo que eso es una decisión que todos podemos tomar y que te desconectas de las grandes empresas eléctricas. ¿Y por qué ir a la manifestación? Pues lo ha dicho Rodrigo muy bien, porque estamos en un momento clave. Lo que nos jugamos es que centrales nucleares que ya están terminando su vida puedan continuar funcionando, lo que supone un alto riesgo para todos nosotros y para el medio ambiente. Y en ese sentido, el sábado a las 6 en Atocha estaremos muchos y muchas que queremos que las centrales nucleares se cierren progresivamente de forma ordenada para entrar en un modelo energético sostenible. ¿Querías añadir algo súper corriendo que se te ha olvidado? Sí, súper rápido. No solo va a haber una manifestación, es una jornada antinuclear, hay una charla informativa durante la mañana en la Esplanada Negra, después habrá también exposición de renovables, hay un mercado de artesanía, hay conciertos durante todo el día. Es una jornada de 12 horas y a la que aprovechamos para invitar no solo a ti, que esperamos verte por allí, seguro, sino al resto de espectadores que puedan estar viéndonos. Juancho, que tú estabas cerrando por la lógica del programa, ¿es fácil cambiar de comercializadora? Es facilísimo, es muy fácil. Te metes en la página web, llamas por teléfono y te lo hacen rapidísimamente. ¿Y buscas qué en la página web? Bueno, buscas el nombre de la comercializadora. Yo, por ejemplo, estoy en Soma Energía, pero hay otras hay otras muchas. Buscas en Google comercializadora de energías renovables y te metes en la web o llamas por teléfono y te facilitan todo. Es decir, no hay ningún problema, porque la gente es temerosa de que me van a cortar la luz. No hay ningún problema. Es sencillísimo. Yolanda, ¿quieres terminar tú? Me parece bien porque... Solamente que en la página web www.unmillonsesale.org vienen todas las comercializadoras que uno puede elegir, con lo cual se facilita el que pueda estar buscando. www.unmillonsesale.org. Ya saben, ustedes, si seguimos dando de comer a los que nos condenan al hambre, a la muerte y a la desolación, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Decían los indígenas latinoamericanos que la tierra es la herencia que dejan los hijos a los padres, que es una manera hermosa de decir que tenemos que pensar un poquito más allá de nosotros y que no podemos tener a los zorros cuidando el gallinero, es decir, a las grandes eléctricas al cuidado de nuestra energía, porque ya se han cargado medio planeta
y parece que son insaciables. Nos vemos este sábado en la manifestación y vayan ustedes con alegría, porque les aseguro que ni el consejero Aznar ni el consejero Felipe González van a ir. Hasta la semana que viene aquí en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.